pinceles. Entonces, primero que nada, venimos a esta flechita que hay aquí y a esta tuerca de aquí y le pedimos restaurar todas. Y OK. De esta manera sabemos que todas las herramientas se ponen en las opciones por defecto del programa, ¿sí? Y luego vamos a venir aquí a aspectos esenciales y le vamos a pedir pintura. Y luego le vamos a pedir restaurar pintura. Y aquí vamos a tener todas las herramientas de pintura para poder trabajar, los paneles de pintura para poder trabajar bien con ellos. El pincel es esta herramienta que hay aquí. No confundir ni con herramienta de selección rápida, que ya la hemos usado, ni con el pincel histórico. Vale. Aquí tenemos, como siempre, las opciones del pincel. Y aquí tenemos, si hago clic en esta flecha, todos los pinceles por defecto que vienen. ¿De acuerdo? Entonces tenemos los pinceles blandos y los pinceles duros. Los pinceles blandos tienen 0% de dureza, los otros tienen 100% de dureza. Vale, voy a empezar con este pincel. Tengo el color negro, hago clic aquí, elijo otro color, por ejemplo, vamos a elegir este azul y pinto. Vale. Si quiero el pincel más grande, tengo dos opciones. Una es aquí, le aumento el tamaño. Y la otra es pulso Control Alt en el Mac y tiro para afuera y aumento el tamaño, ¿veis? O si pulso Control Alt y tiro para arriba, perdón, para abajo, lo que cambio es la dureza, ¿veis? O sea, a la izquierda hago más pequeño, a la derecha hago más grande, hacia arriba hago más blando, hacia abajo hago más duro, según esté tocando Control Alt en el Mac. ¿Vale? Entonces, este es un pincel blando. Y ahora pulso Control Alt y tiro para abajo. Y este es un pincel duro. ¿De acuerdo? Bien. Otras cosas que puedo hacer con el pincel. Vamos a pedirle que sea de dureza media. Hay otros espacios que no son el 0 o el 100, ¿sí? Bien, si yo le toco tengo la opacidad y el flujo. Si le bajo la opacidad al 50%, mirad, primero hago uno al 100%. Bajo al 50 y, ¿vale? Y si bajo al 10, mucho más claro, ¿de acuerdo? Vale, si yo estoy trabajando con la opacidad, vamos a ponerla, a restaurarla en 50 más o menos, cuando yo aprieto y arrastro, si vuelvo a moverme sobre el mismo trazo, no pasa nada. Pero si yo le pido un flujo de 50, voy a estar trabajando con esa opacidad, pero cuando vuelva sobre el mismo trazo, veis que estoy como dándole mayor densidad, ¿sí? Si yo le pido flujo 50 y opacidad 100, lo que va a pasar es esto, ¿sí? O sea, ¿veis? Cuando insisto, voy insistiendo. Si yo no tengo el flujo aquí, no tengo más alternativa y tengo simplemente una opacidad baja, no tengo más alternativa que soltar el botón del ratón y volver a apretar. Y cuando vuelvo a apretar sumo densidad, pero cada vez que suelto y aprieto. Si voy haciendo clics sucesivos voy subiendo hasta llegar al máximo de opacidad que tengo. Bien, también hay otro tipo de pinceles. Bueno, antes quiero presentaros estas dos opciones que las tenemos en ventana, pincel y pinceles preestablecidos. Pinceles preestablecidos son estos de aquí y pincel es este de aquí. Cuando hago clic se me despliega. Pinceles preestablecidos es lo mismo que esto y que si me pongo sobre la imagen y toco botón derecho, ¿de acuerdo? ¿Vale? Botón derecho y luego simplemente intro me vuelve a cerrar esta ventana. Aquí tengo todos los pinceles que tengo cargados en este momento. Botón derecho, son todos estos. Y en intro para cerrar. En opciones de pincel tengo la manera en que han sido diseñados estos pinceles. Estos pinceles normales que tengo solo tienen la opción de suavizar para que los límites, aunque la punta sea dura, los límites no sean pixelados. Pero hay otros pinceles un poco más sofisticados como pueden ser este, por ejemplo.
¿Veis? Este pincel me da estos colores. ¿Por qué me da estos colores? Porque yo tengo aquí blanco y turquesa. Vamos a pedir, por ejemplo, de color frontal azul y de color de fondo vamos a pedir rojo. Y a ver qué me da ahora. ¿Veis que ha variado? También va a variar en función de, fijaros todas las cosas que tiene este pincel activas. La dinámica de la forma, si me vengo aquí vemos los parámetros que han sido tocados, la dinámica de la dispersión, la dinámica del color, de transferencia y también, como siempre, suavizar. Entonces yo puedo alterar estos temas, ¿no? Por ejemplo, en dinámica de color, si le pido variación de la saturación y me voy a 100, fijaros cómo va a cambiar mi pincel. Bueno, no se nota mucho, pero, porque tengo una opacidad de 51. Me voy a la opacidad máxima. ¿Veis el cambio? O sea, yo por aquí puedo hacer variaciones, variación inclusive del brillo. ¿Veis que es más intenso este que este? Inclusive variación del tono que está a 22, voy a ponerlo a 82. Ahí. Y fijaros cómo ha variado. ¿Por qué ahora sí? Porque tengo blanco-negro. O sea, siempre va a influir el color que yo tenga, va a influir en el resultado que voy a obtener. Pero además veis que me hace diferencia de inclinación, etcétera, ¿sí? Entonces todo esto está definido aquí. Hay otros pinceles también, como por ejemplo muy interesantes, que me hacen este tipo de fenómenos. Y si yo quiero repetirlo creando un pincel propio, lo que tengo que hacer es copiar los ajustes que tiene este pincel en concreto. ¿Veis? Porque según yo cambie aquí, habrán cambios en lo que ocurre. Es más intenso ahora. Es más intenso. ¿Veis? Si está al 100 que si está al 74, por ejemplo. Y siempre volviendo aquí, al menú que hay aquí escondido, le puedo decir restaurar todos los ajustes bloqueados, ¿sí? Bien, estas serían las cuestiones básicas de pincel. Pero además, yo puedo crear un pincel propio. Por ejemplo, vamos a coger un pincel de y voy a hacer... voy a pedir blanco-negro. Es conveniente trabajar con blanco-negro para los pinceles. Voy a hacer clic, clic, clic. Y luego lo que voy a hacer, voy a seleccionar este trazo. Lo selecciono ahí. Ahí. Y le digo, edición, definir valor de pincel. Me dice pincel muestrado 1, o le digo 3 círculos, intro. Y ahora tengo ese pincel, vuelvo a recoger la herramienta pincel, abro y veis, el último que tengo es este. Entonces, yo ahora puedo pintar con este pincel, con otros colores. Si hago clics, esto es lo que ocurre. Si aprieto y arrastro, esto es lo que ocurre. ¿De acuerdo? También puedo pintar con otros colores, evidentemente. Puedo pintar con otra opacidad. Puedo pintar con otro flujo también. ¿Sí? ¿Vale? Y si me muevo, esto es lo que va a ocurrir. Vale, ¿qué pasa si yo abro las opciones del pincel, los ajustes preestablecidos, por ejemplo, y me vengo a dispersión y le pido que haya, ¿veis? Aquí abajo tengo siempre la muestra de lo que me va a dar como resultado lo que yo haga aquí. ¿Veis? Vale, hago esto y ahora hago clic. ¿Veis? Solamente con apretar, aprieto y me muevo un poco y ya esto es lo que logro. ¿De acuerdo? Si continúo. Estas pueden ser maneras interesantes de realizar fondos de texturas para determinadas imágenes que necesitamos, ¿sí? Vale, o sea que y si quiero tener exactamente los mismos efectos, por ejemplo, que tiene la hoja, ¿vale?
que sabemos que me da estos efectos, pues simplemente selecciono el pincel hoja, me vengo a dinámica de la forma y copio los elementos que por aquí tengo, ¿sí? Tomo nota, ¿vale? Dinámica de la forma, por ejemplo, 100, 1, 100, 56, 25, pues cojo el otro tal, me voy a dinámica de la forma y la activo y le digo 100, 56, 25, vale, es la misma, es el de dispersión, también le puedo pedir, dinámica del color, también, variación del tono, por ejemplo, y vamos a pedir otros colores aquí para que sean un poco más variado lo que obtenemos. Vamos a pedirle azul y verde, por ejemplo, ¿vale? Y esto es lo que obtengo, ¿sí? ¿Que lo quiero más brillante? Le digo edición, rellenar con blanco. ¿Lo quiero más brillante? Pues ahí. Le doy más brillo, vale. ¿Quiero más opacidad? Pues toco la opacidad, toco esto, ¿vale? Y ahí lo tengo, ¿de acuerdo? Vale, como veis, el tema pinceles da para mucho. Siempre, cuando tenemos un pincel que nos interesa, el efecto que hace, lo seleccionamos, como este, por ejemplo, que me da, ¿veis? Me da estas hojas, estas ramas. Siempre me vengo aquí, miro los valores y los puedo copiar y aplicarlos a un nuevo pincel. De esta manera ya sabéis cómo podéis hacer para crear vuestros nuevos pinceles. Espero que os haya sido de utilidad.